estuvimos revisando qué era la carga eléctrica, cuáles son sus propiedades, cuáles son las características eléctricas que poseen los diferentes materiales y también vimos mecanismos de electrización. El día de hoy quisiera empezar ya eh, con lo que es el tema de fuerzas eléctricas. Y cuando hablamos de fuerzas eléctricas, precisamente nos referimos a las fuerzas cuyo origen es la propiedad llamada carga eléctrica. Y nosotros para cuantificar fuerzas eléctricas bajo ciertas condiciones, utilizaremos lo que se conoce como ley de Coulomb, que probablemente ustedes ya han leído un poco acerca de la ley de Coulomb. Bueno, ¿qué es la ley de Coulomb y para qué sirve? Déjenme anotarlo aquí. Dame un segundo. La ley de Coulomb sí, entiendo que ya les mandaron a leer toda la primera unidad. Supongo que hasta el día de hoy tienen que hacer su control de lectura, ¿verdad? La ley de Coulomb nos permite cuantificar la fuerza eléctrica entre cargas puntuales. Entonces, esto es básicamente para qué nos sirve la ley de Coulomb. Nos permite cuantificar la fuerza eléctrica entre cargas puntuales, pero es importantísimo esto que acabamos de mencionar sobre cargas puntuales. ¿Por qué? Porque si no son cargas puntuales con las que estamos trabajando, no es posible aplicar la ley de Coulomb. Y esto lo voy a dejar señalado aquí. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Que si yo tengo un par de cargas, digamos Q1 y Q2, y por ahora vamos a asumir que ambas son positivas. Y estas se encuentran separadas una determinada distancia entre sus centros, vamos a decir que esa distancia es R. Nosotros sabemos que esas cargas van a experimentar una fuerza de repulsión. Entonces a esta fuerza yo le voy a llamar F12, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Y esta fuerza le voy a llamar F21, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Que la magnitud de esta fuerza entre dos cargas es igual a K por la magnitud del producto de las cargas sobre la distancia que las separa elevada al cuadrado. Esto es lo que plantea en primera instancia la ley de Coulomb. Podríamos decir que esta es la forma escalar de la ley de Coulomb, donde K es lo que se conoce como la constante de Coulomb. Y si hablamos de el vacío, es decir, que lo que separa a las cargas, lo que hay aquí en medio, es espacio vacío, entonces podremos decir que la constante de Coulomb toma el valor, permítame escribirlo bien, toma el valor de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Eso es K, constante de Coulomb. Sin embargo, más adelante nos será muy útil también relacionar el valor de K con una constante universal con la que vamos a trabajar más adelante, que es epsilon sub 0. Nosotros decimos que K equivale también a este cálculo, 1 entre 4 pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Y en general, si fuera simplemente epsilon,
sería la permitividad eléctrica de cualquier medio. En el caso de que tratemos con el vacío, su valor es de 8,85 por 10 a la menos 12. Y sus unidades son las unidades recíprocas de la constante de Coulomb, es decir, C cuadrado sobre newtons metros cuadrados. Eso es K, constante de Coulomb, y esto es epsilon, la permitividad eléctrica del vacío. Y lo que hemos dicho es que para determinar la magnitud de la fuerza con que interactúan dos cargas puntuales, entonces hemos de multiplicar esta constante por la magnitud del producto de las cargas y dividirla para la distancia que la separa al cuadrado. No sé si hasta allí hay alguna pregunta, alguna observación que quieran hacer. Una cosa importante que decir acerca de esta fuerza eléctrica que acabamos de mencionar es que cumple con la tercera ley de Newton. Es decir, vamos a anotarlo aquí, la fuerza eléctrica cumple la tercera ley de Newton. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy hablando del vector fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, tendrá exactamente la misma magnitud que el vector fuerza con que responde la carga 2 sobre la carga 1, pero con dirección opuesta. Por eso, vectorialmente lo podemos expresar con ese signo negativo. Entonces, tienen la misma magnitud, direcciones opuestas. Y esto es importantísimo porque a mí me podrían decir, a ver, ¿tiene sentido de que yo tenga una carga Q y otra carga Q y las dos experimenten la misma fuerza? Eso tiene sentido, pero no me es muy intuitivo, digámoslo así, que yo tenga una carga Q y una carga 3Q y las dos sigan experimentando ambas la misma fuerza F. Porque yo digo, a ver, si esta de acá es 3 veces más grande, ¿no debería experimentar una fuerza 3 veces mayor? Y no es así. La fuerza depende no particularmente de cada una de las cargas, sino del producto de ambas. Y ese producto de ambas es efectivo para determinar la magnitud de la fuerza sobre cada una de ellas. La dirección dependerá de la combinación de signos. Aquí en este caso pudieron haber sido dos positivas o dos negativas porque se están repeliendo. Pero si hubiesen sido de signos opuestos, lo que iba a pasar era que se iban a atraer. Es decir, supongamos que yo tenga eh, menos 4Q y menos Q. ¿Qué va a ocurrir ahí? Perdón, y más Q. ¿Qué iba a ocurrir ahí? Fuerza de atracción. Entonces, importante, independientemente de la masa de las dos partículas, e independientemente de la magnitud de carga individual de ellas, sobre ambas actúa la misma fuerza. Y esa fuerza dependerá, sí, del producto de la magnitud de ambas cargas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta, dudas, interrogantes hasta ahí? ¿Me preguntas? Listo, continuamos. ¿Cómo sería la forma vectorial de plantear la ley de Coulomb? Vamos a ponerlo aquí. Ley de Coulomb de forma vectorial. Esta ley de Coulomb de forma vectorial me resulta mucho más útil cuando yo tengo distribuciones de carga que no se limitan a un plano, sino que además están en 3D, es decir, tienen tres coordenadas o se pueden describir a partir de tres coordenadas sus vectores de posición. Entonces, en ese caso, supongamos que tenemos dos cargas, Q1 y Q2.
¿Qué va a ocurrir? Si yo quiero saber la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2, lo que yo voy a hacer primero es trazar un vector posición, podríamos decir que es una posición relativa, que va de 1 hacia 2. Y a este vector le vamos a llamar R12. ¿Estamos? Entonces yo voy a decir que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas, ya sin valor absoluto, dividido para R12 módulo al cuadrado por el vector posición 12 unitario. ¿Qué significa esto? Que es un vector que va en esta misma dirección, pero que tiene módulo 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos si esto hace sentido con cualquier combinación de cargas. Porque miren que aquí sí tengo que meter los signos de las cargas. En la forma escalar no era necesario porque había valor absoluto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una carga Q1 y menos Q2? Perdón. Yo espero que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 sea hacia la izquierda porque se están atrayendo. Ahora veamos si eso coincide con lo que acabamos de plantear. Como yo quiero calcular la fuerza 1 sobre 2, yo tengo que plantear el vector posición relativa que va de 1 hacia 2. Entonces, cuando yo digo, a ver, esto es el producto de K por las cargas sobre R12 al cuadrado, pero ¿tiene qué dirección? Esta dirección de aquí. Pero si yo me doy cuenta de los signos de las cargas, cuando yo combino más con menos, aquí aparece un signo negativo, que si yo lo pongo acá adentro, ¿qué me indica? Que no va realmente hacia R12, sino en contra, como efectivamente está yendo la fuerza. Quiere decir que la expresión, por decirlo de alguna manera, se autocorrige en ese caso. Entonces, esta sería la forma vectorial de expresar la fuerza eléctrica de un vector de una carga sobre otra. Ahora, tengan en cuenta, por cierto, que ese vector R12 posición no es más que el vector 12, perdón, unitario, no es nada más que el vector R12 dividido para su módulo. Así que yo también podría reescribir reemplazando esto con esta expresión. ¿Y cómo quedaría? Que la fuerza es K por Q1 por Q2. En lugar de usar el unitario, reemplazo y me quedaría el vector posición que va, decimos que la una es la carga fuente y la otra es la carga de análisis o la carga de prueba, dividido, como me queda un R12 abajo multiplicado por esto, me quedaría R12 al cubo. Recuerden que R12 en módulo es básicamente la distancia entre las dos cargas. Esa es otra forma de plantearlo, que es equivalente. Por favor, preguntas hasta allí. Explico esto y me detengo en esto porque dentro de las preguntas que me dijeron que les habían mandado a revisar estaba el planteamiento de la ley de Coulomb de forma escalar y vectorial. Ahora, repito, ¿cuándo me es conveniente usar la forma vectorial? Cuando tengo distribuciones en 3D. Si tengo distribuciones en el plano, yo planteo el escalar y la dirección la pongo en función de la combinación de signos. Si son signos iguales se repelen, signos opuestos se atraen. Y se acabó, es mucho más fácil así. Preguntas, por favor. Eh, ¿Cómo se... A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una carga, pongamos acá, pongamos aquí
un plano. Supongamos que me dicen que hay una carga Q1 de 5 microcoulombs en una posición 2,5 y hay una carga Q2 de menos 3 microcoulombs en una posición 3,1. Entonces, si nosotros dibujamos la posición de esas cargas, tendríamos 2,5. Vamos a poner aquí 1, 2, 1, 2, 3, 4. Esto sería un poquito más arriba. 5. Entonces aquí estaría Q1. ¿Dónde estaría Q2? Que estamos 3, 1, estaría por acá. Aquí estaría Q2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que la fuerza actúa sobre esta línea aquí, la línea que une a las dos cargas. Ahora, ¿en qué dirección exactamente? Bueno, tenemos que determinar eso. De hecho, lo podríamos hacer de forma escalar y ver los signos, pero como queremos aplicar la forma vectorial según su solicitud, vamos a hacer esto. Yo digo, a ver, ¿qué fuerza quiere saber? Queremos saber, se requiere determinar la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1. Aquí es importantísimo saber sobre quién voy a calcular la fuerza. No es lo mismo calcular la fuerza sobre 1 que sobre 2. Como estamos hablando vectorialmente, no es lo mismo. Entonces, como quiero calcular la fuerza de Q2 sobre Q1, yo digo, a ver, perfecto. Tengo que plantear entonces el vector posición que va de la carga que ejerce la fuerza hacia la carga sobre la que se ejerce la fuerza. Es decir, este vector de posición de aquí. Esto sería R21. Listo. ¿Cómo saco ese vector R21? Vectorialmente, yo sé que Q2 está descrito por un vector posición de acuerdo a la referencia y lo mismo Q1. ¿Cómo se sacaría entonces el vector R21? Si ustedes se dan cuenta, este vector es restar la coordenada del punto de análisis o de la carga de análisis menos la coordenada de la carga fuente, la que ejerce la fuerza. Entonces sería restar 2,5 menos 3,1. ¿Qué vector me da eso? Me da menos 1,4. Todos estamos de acuerdo hasta ahí, suponiendo que esto esté en metros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por favor, preguntas. Y de una vez, saquemos el módulo de esto. ¿Cuál sería el módulo de R21? Sería raíz de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nos da raíz de 17. Entonces, ahora sí, ¿cómo era la formulita? La formulita nos dice que si quiero sacar la fuerza de 2 sobre 1, tengo que multiplicar K por Q1 por Q2 dividido para el módulo de R21 al cubo por el vector de posición R21. Listo, K es 9 por 10 a la 9. Q1 con signo y todo, 5 por 10 a la menos 6. Q2 es menos 3 por 10 a la menos 6. Y R1, perdón, R21 es raíz de 17 y eso al cubo. Y lo voy a multiplicar por un vector. ¿Qué vector? El vector R21, que sería menos 1. Si lo quiero poner ya con los vectores unitarios, menos 1i más 4j. Listo, ¿qué hacemos? Calculamos este número y luego distribuimos para sacar las coordenadas. Y si ya me piden la magnitud, hay que hacer Pitágoras y todo lo demás, pero para no ahondar mucho en eso, a ver, ¿cuánto nos quedaría esta parte?
Vamos, vayamos verificando también lo que se va haciendo, por favor. Esto me queda menos 1,93 por 10 a la menos 3. Aquí le voy a poner menos 1i más 4j, y como me quedó por 10 a la menos 3, voy a transformar eso en milinewtons. Y ahora solo habría que distribuir, ¿verdad? Cuando distribuyo esto, miren que es importante aquí que como estas cargas son de signos opuestos, el vector R12 apunta para allá. Pero como son de signos opuestos, tiene que haber una fuerza de atracción, es decir, la fuerza debe ir para acá. Y eso es lo que hace este signo negativo, invertir este vector, que nos va a dar 1,93 positivo en I y menos 7,72 en J, milinewtons. Listo, eso sería el vector de fuerza. Preguntas hasta ahí, por favor. Si usamos la forma vectorial. Ahora, repito, ¿qué hubiera sido más fácil hacer en este caso? Hacer la forma escalar y luego con la dirección y sacar ángulo y todo lo demás. Pero si hubiese sido en 3D, sacar ángulos en 3D para X, para Y, para Z es jodidísimo. Entonces, más fácil es hacer lo de las coordenadas y más bien hallar el vector directamente. Por favor, preguntas, dudas. ¿Qué ocurriría si hubiesen más de una carga? Bueno, repetimos este proceso suponiendo que hubiesen existido carga 1, carga 2, carga 3. Y queremos saber la fuerza total sobre la carga 3. Bueno, eso sería la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 3 más la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 3. A esto se le llama principio de superposición de fuerzas. Entonces, lo que haríamos sería K por Q1 por Q3 dividido para R13 al cubo por el vector que va de 1 a 3, más K por Q2 por Q3 dividido para R23 al cubo por el vector que va de 2 a 3. Y así, si hubiesen más de una carga. Recuerden que siempre me deben decir sobre quién calculo la fuerza. O sea, si hay 5 cargas, sobre una de esas 5 se calcula la fuerza. ¿Quiénes ejercen fuerza? Las otras 4 que la rodean. Y eso me sirve para tener en cuenta ya un punto importante. ¿Quién ejerce fuerza sobre una carga en el espacio? Cualquier otra carga que rodea a esa. Eso significa, por lo tanto, que una carga no ejerce fuerza sobre sí misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Los escucho. Tómense un momento. Sería la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Sí, esto es lo que me dicen, lo que me piden aquí. Calcule la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Y si después, como un segundo literal, me pidieran la fuerza que ejerce 1 sobre 2, ¿tengo que volver a calcular? No, porque la tercera ley de Newton me dice que la que ejerce 1 sobre 2 es este mismo vector, pero con dirección opuesta. Es decir, solamente le cambio el signo a las coordenadas. Y eso sería todo. Listo, hasta ahí vamos con ley de Coulomb. Importantísimo, solamente para resaltar porque esto no lo hice mucho énfasis antes. La ley de Coulomb sirve para analizar fuerzas sobre cargas puntuales. ¿Qué son cargas puntuales? A ver, a breves rasgos. Cargas puntuales pueden ser consideradas cualquier tipo de partículas, protones, electrones, positrones, eh, partículas alfa, etcétera. Partículas son cargas puntuales. Eh, Podemos decir que casi en general. ¿Qué cosas no son cargas puntuales? Objetos macroscópicos cuyas distancias sean del mismo orden
de sus tamaños. Por ejemplo, si yo tengo unas esferitas de unos cuantos milímetros de radio, por ejemplo, 3 milímetros, y su separación está por los 50 centímetros, por ejemplo, podríamos decir que hasta ahí, incluso ahí ya entraría un poco el criterio y la rigurosidad, se podrían considerar cargas puntuales. Pero ¿qué pasa si yo tengo unas esferitas de 10 centímetros de radio y separadas 50 centímetros? Ya ahí yo no puedo considerar que esas esferas son cargas puntuales porque sus tamaños son del mismo orden que la distancia que las separa. Carlos, ¿y qué tiene que ver que sean del mismo orden? Bueno, que cuando ya los objetos son muy grandes en comparación a su separación, comienzan a actuar otros fenómenos que nosotros ya explicamos antes, la inducción o la polarización. Y la inducción y la polarización modifican la manera en que actúan las fuerzas a como si actuarían en cargas puntuales. Entonces, repito, cargas puntuales se consideran partículas y objetos macroscópicos cuyas distancias entre ellos sean muy grandes o de orden mayor al orden de sus tamaños, entiéndase de sus radios. Porque si no lo son, no cumplen eso, entonces los efectos de inducción o de polarización afectarán a la fuerza que nos daría como resultado la ley de Coulomb. Importante tener en cuenta esos detalles. Vamos ahora con campo eléctrico. ¿Qué es campo eléctrico? Esa es una pregunta bastante importante, trascendental y difícil de responder. ¿Qué es el campo eléctrico? Y la idea de campo surge a partir de nuestra necesidad de comprender cómo actúan las fuerzas de no contacto. Porque yo que estoy pegado al suelo en este momento, sobre mí actúa la fuerza gravitatoria, pero si estuviera en un avión despegado del suelo, sobre mí también está actuando la fuerza gravitatoria. ¿Cómo sabe la gravedad de la Tierra que yo estoy ahí? O mejor dicho, ¿cómo sabe la Tierra que yo estoy ahí, que tiene que atraerme? Eh, y alguien podría decir suspicazmente, bueno, es que hay partículas en el espacio entre el uno y el otro. Bueno, entre la Luna y la Tierra no hay partículas, hay vacío. ¿Cómo sabe la Luna que la Tierra está ahí y cómo sabe la Tierra que la Luna está ahí y que tienen que interactuar gravitatoriamente o gravitacionalmente? Eh, si yo tengo una carga Q1 y una carga, vamos a llamarle mejor carga Q mayúscula, y una carga Q minúscula, Q sub cero, estas cargas experimentan fuerza de repulsión. ¿Cómo sabe la una que la otra está allí y que por lo tanto tiene que experimentar esa repulsión? Si lo que hay entre ellas es vacío, ¿cómo se comunican las fuerzas? Bueno, de ahí viene el concepto de campo. Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, nosotros podríamos decir lo siguiente, esto más que como una definición, como una noción de lo que sería el campo eléctrico. El campo eléctrico es una propiedad en el espacio alrededor de cualquier objeto cargado. Una propiedad que adquiere el espacio alrededor de cualquier objeto cargado. Listo. Entonces, eso nos da una idea de que el responsable de que exista campo eléctrico es quién o quiénes son los responsables de que exista campo eléctrico. Los objetos cargados, la carga precisamente. Pero miren que además es importante la manera en que se formula esta noción, habíamos dicho, de lo que era el campo. ¿El campo eléctrico es una propiedad de quién? ¿De la carga o del espacio? Lea lo que dice allí. ¿De quién es la propiedad? ¿De la carga o del espacio?
Es una propiedad del espacio. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de campos eléctricos, nosotros decimos, vamos a calcular el campo eléctrico en este punto del espacio, generado por una carga que está aquí, por una carga que está allá, pero el campo se calcula sobre puntos. No es correcto decir, vamos a calcular el campo eléctrico sobre la carga. No, porque para el campo eléctrico que esté en un punto, ya vamos a ver que da igual que esté o no esté esa carga en ese punto. Entonces el campo eléctrico es una propiedad de un punto en el espacio. Y esa propiedad, eso sí, es asignada o es adjudicada por quién o por quiénes, por todo lo que rodee a ese punto en cuanto a cargas eléctricas. Entonces no es lo mismo cuando yo digo calcula la fuerza sobre esta carga, eso es correcto, la fuerza se calcula sobre una carga. Pero cuando yo digo voy a calcular campo eléctrico, lo calculo sobre puntos en el espacio. ¿Y quiénes generan ese campo eléctrico en ese punto? Cualquier carga que esté alrededor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta? El campo eléctrico lo vamos a representar con la letra E. Y las unidades o la unidad de medida va a ser newtons sobre coulombs. Luego vamos a ver también, más adelante en el capítulo 3, con más precisión, que esta unidad de Newton sobre coulombs va a ser equivalente a voltios sobre metros. Pero por ahora nos vamos a limitar a Newton sobre Coulomb porque de hecho de ahí va a salir la definición matemática de campo eléctrico. Ahora, pensemos en esto. Yo tengo una carga Q mayúscula y una carga Q minúscula separadas a una distancia r. Cuando están las dos presentes, se experimentan fuerza de repulsión. La una repele a la otra. Pero ¿qué pasa si yo tomo a Q minúscula y me la llevo? Nos llevamos lejos a Q sub cero. Como los físicos somos exagerados, cuando decimos que nos llevamos lejos a Q sub cero, decimos que nos llevamos a Q sub cero al infinito. Entonces, Q mayúscula ya no tiene ningún tipo de interacción con Q sub cero porque está en el infinito. Y nos queda únicamente ¿a quién? Q mayúscula. Como ya no hay dos cargas y nosotros hemos dicho que la fuerza actúa entre cargas, ya no puede haber fuerza. Pero nos queda este punto donde estaba Q sub cero. Entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a considerar a Q sub cero y le vamos a dar, perdón, a Q mayúscula y le vamos a dar un nombre, carga fuente. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que Q sub cero ya no está y por lo tanto no hay ningún tipo de fuerza, en este punto P permanece vigente una propiedad en ese espacio. ¿Y qué propiedad va a ser esa? Un vector llamado campo eléctrico. Y ese campo eléctrico que sigue presente, aunque se fue Q sub cero, tiene que ser generado por quién entonces. Ya Q sub cero no puede hacer nada ahí. Tiene que ser generado entonces por Q mayúscula. Entonces decimos que E, vamos a ponerle E sub P, el campo en el punto P, es generado por la carga fuente Q mayúscula. Y eso nos lleva a otra conclusión. Entonces, el campo en un punto puede depender de la carga, a esta carga Q sub cero le vamos a llamar carga de prueba. Y aquí es importante decir, bueno, ¿y por qué le pusiste a una fuente y a otra prueba? Bueno, cuando nosotros medimos un campo, dijimos que lo íbamos a hacer respecto a un punto. Cualquier carga que pueda ubicarse en el punto de medición se le llama carga de prueba. Y cualquier carga que rodee al punto de nuestro interés se le llama carga fuente. En otras palabras, el campo en un punto es generado por la carga fuente, entiéndase cualquier carga alrededor del punto, y por lo tanto no depende de la carga de prueba.
Es decir, el campo en un punto depende de cualquier carga que está alrededor del punto, pero no de la carga que se ubica en el mismo punto de análisis. Tómese un minuto para digerir eso que acabamos de decir y haga preguntas, por favor. Si algo no queda claro, esto es importantísimo. Si algo no quedó claro, haga preguntas. El campo en un punto se genera por las cargas que rodean al punto y esas cargas les llamamos, bajo esa consideración, cargas fuentes. Y la carga que se pudiera ubicar en el punto de análisis es una carga de prueba. Y el campo en ese punto no depende de la carga de prueba. Entonces, no hay preguntas, continuemos. Entonces hemos dicho que Q mayúscula genera en el punto P, donde antes se encontraba la carga de prueba, una propiedad llamada campo eléctrico, una propiedad de ese punto. Eso pasa por lo que esa carga debe ser muy pequeña. Depende a qué te refieras con muy pequeña, si muy pequeña en tamaño físico o muy pequeña en magnitud. Realmente considero que lo más relevante sería que fuera pequeña en tamaño físico para poder decir que ocupa solo un punto. Eh, Como ahora estamos trabajando con cargas puntuales, no habría necesidad de aclarar eso, pero para ser más exactos, diríamos que la carga de prueba tiene que ser lo suficientemente pequeña como para ocupar un punto. Porque si yo digo que P es el punto de análisis y la carga es una esfera que está ubicada así, ¿toda la carga está ubicada en P? No, solo una parte de la carga yo puedo decir que está en P, pero el resto está alrededor. Entonces ahí ya habría que hilar más fino en ese detalle, Bruce. Por ahora nos limitamos a decir que trabajamos con cargas puntuales. Ahora, ¿cómo se define el campo eléctrico en ese punto? Bueno, el campo eléctrico se va a definir matemáticamente de esta manera. El campo va a ser la fuerza por unidad de carga. ¿Cómo es esa nota? Si nosotros acabamos de decir, miren que aquí está la fuerza por unidad de carga, y nosotros acabamos de decir que el campo no depende de la carga de prueba, y aquí aparece la carga de prueba. Recordemos que las ecuaciones no denotan dependencia, denotan relación. Así que aquí es importante analizar si realmente el campo está dependiendo de Q. Entonces lo que estamos diciendo es, si yo tengo dos cargas, una carga de prueba, perdón, una carga fuente, y una carga de prueba, y yo quiero saber el campo que genera la carga fuente en el punto donde se encuentra la carga de prueba, entonces lo que voy a hacer es dividir la fuerza que está experimentando la carga de prueba para su magnitud o para su carga, mejor dicho, y eso me va a dar el vector campo. Repito la idea. La carga de prueba está en un punto P. Yo quiero saber el campo que genera la carga fuente en el punto P. ¿Qué hago? Pongo la carga de prueba, mido su fuerza, la divido para el valor de su carga y obtengo el campo. Entonces, ¿cómo sería esa fuerza? Nosotros ya sabemos la ley de Coulomb en su forma vectorial, así que vamos a utilizarla. Yo voy a decir que este vector de aquí se llama R. Entonces yo diría que esto es K por Q sub 0 sobre R cuadrado por R unitario. Miren que ahorita utilicé el cuadrado porque lo que puse acá fue el unitario. Dividido entre Q sub 0. ¿Y qué va a pasar con Q sub 0? Se va. ¿Nos quedó dependencia del campo respecto a la carga de prueba? No. Nos quedó que el campo en ese punto depende únicamente de Q mayúscula y Q mayúscula es la carga fuente. Y esta ecuación nos va a ser muy útil, ya la vamos a analizar y la vamos a explicar. Podríamos decir que este es el campo generado en puntos alrededor de una carga puntual Q, que viene a ser nuestra carga fuente. ¿Estamos hasta ahí?
Y miren que esto es importante porque si dependiese de la carga de prueba, si yo cambio la carga me debería dar un valor distinto y no es así. Y aquí comienza la dinámica de lo que eh, fundamenta ya la parte matemática y de cálculos. Entonces nosotros vamos a trabajar con dos fórmulas. Esta parte de aquí y esta expresión de aquí. Pero esta fórmula de acá arriba yo prefiero escribirla de esta forma para darle un poquito más de sentido. Voy a despejar f. F es igual, perdón porque aparece cada rato la z, pero es que está un poco dañado aquí para escribir control z, para regresar. A ver, si despejo f me quedaría q sub 0 por el campo. ¿Y qué interpretación le doy a esta expresión? Si la de arriba era el campo generado por una carga puntual, Q mayúscula, que sería la carga fuente, ¿qué nombre le doy a esto? Bueno, esto sería la fuerza experimentada por una carga de prueba Q sub 0 cuando actúa sobre ella un campo externo E. Entonces, comencemos con esta segunda y luego analizamos la primera, 1 y 2. A ver, ¿cómo interpretamos y qué implicaciones tiene esa ecuación? Si yo digo que la fuerza es igual a carga de prueba por epsilon, perdón, por el campo, supongamos que nosotros tenemos un punto P en el que conocemos que hay un campo. Digamos que hay un campo hacia la derecha. Yo conozco ese campo. ¿Quién genera ese campo? Las cargas, las distribuciones de cargas que rodeen al punto. Por ahora no nos interesa. De alguna manera calculamos o conocemos ese campo y sabemos que hay un campo en el punto P. ¿Qué va a ocurrir? Que si yo vengo y coloco una carga de prueba, Q1, esa carga va a reaccionar a ese campo que actúa sobre ella, porque funciona como una carga de prueba. Entonces va a experimentar una fuerza F1. Si quizás yo vengo y cambio la carga por una carga Q2, yo mido la fuerza y de repente resulta que hay una fuerza F2, que en este caso fue en la misma dirección, pero es más pequeña. Y si quizás yo vengo y cambio una tercera vez la carga por una carga Q3, ahora resulta que la fuerza se fue para el otro lado y es así. Bueno, ¿qué ocurre? Que como el campo en ese punto no depende de las cargas de prueba, en cualquier caso, si yo divido F1 para Q, F2 para Q2 o F3 para Q3, me da exactamente el mismo número, porque este número no depende de la carga de prueba. Entonces, lo que yo acabo de, lo que puedo concluir es que en función de la carga que yo ponga en el punto de campo, esa carga reacciona de una forma u otra, con mayor, menor intensidad o una dirección u otra. Y eso es lo que me dice esta ecuación, que la fuerza con que reacciona una carga de prueba ubicada en un punto donde se conoce el campo es el producto de la carga por el campo. Es decir, una carga de mayor magnitud experimenta una fuerza más intensa que una de menor magnitud en un mismo campo. Pero no solo eso, como esta es una expresión vectorial, ¿qué ocurre si Q es positiva? Resulta que como esto es un producto de un vector por un escalar, si Q es positiva, el vector tiene la misma dirección que el que se está operando. En otras palabras, una carga de prueba positiva experimenta fuerza eléctrica en la misma dirección en la que está actuando el campo. Mientras que una carga de prueba negativa experimenta fuerza en dirección opuesta hacia donde está actuando el campo. Repito, cargas positivas
experimentan fuerza a favor del campo y cargas negativas experimentan, y lo voy a poner simplemente en contra del campo. Pero por favor, me anticipo para que usted no se confunda. Aquí estamos hablando de cómo una carga responde a un campo externo, no del campo que genera la carga. No se vaya a confundir luego cuando analicemos cómo genera campo una carga positiva o cómo genera campo una carga negativa. No, esto es cómo una carga positiva reacciona a un campo que no genera ella, que es externo. Ah, reacciona a favor de ese campo, experimenta fuerza en la misma dirección que el campo. Y una negativa experimentará fuerza en contra de ese campo. Estamos hasta allí. Por favor, les doy unos segundos para que hagan preguntas. Es importante. A ver, veamos sus preguntas. A ver, dice, la fuerza que siente la carga depende también de la distancia que tenga la carga a la fuente. Sí, sí, Bruce, pero de momento no estamos analizando quién genera ese campo. Podría ser una carga puntual, cualquier tipo de distribución que más adelante veremos, un cilindro, un plano, etcétera. Por ahora nos interesa que en un punto hay un campo y que ponemos una carga a reaccionar a ese campo. Alex dice, no es lo mismo esas imágenes que ponen cargas con... Ya, precisamente eso era lo que mencionaba Alex. Esas imágenes a las que tú haces referencia son la manera en que una carga genera campo. Y aquí no estamos hablando del campo que genera una carga positiva o negativa, sino de que si esa carga positiva o negativa se pone en un campo externo, ¿cómo va a reaccionar a ese campo externo? Ahora sí, la otra fórmula que nosotros planteamos ahí, esa otra ecuación, ¿qué significa esa fórmula o esa ecuación que es K por Q mayúscula sobre R cuadrado, vector radial unitario? Esto solamente me está diciendo que va en dirección radial. Entonces, ¿qué habíamos dicho que significa esta expresión? Esto sí es el campo que genera una carga. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos importantes. Si yo tengo una carga puntual, lo primero que me dice esta expresión es que si yo comparo un punto A y un punto B, donde evidentemente la distancia radial a A difiere de la distancia radial a B, no van a tener la misma magnitud de campo. ¿Qué campo tiene mayor magnitud? ¿El campo en A o el campo en B? Según esta fórmula. Vemos que la distancia es inversamente proporcional al campo. Así que mientras más cerca yo esté, el campo es más intenso. Primera observación. Segundo, tenemos la observación del signo de la carga y la dirección. ¿Qué me está diciendo esa parte? Que una carga positiva genera campo que va saliendo de ella. Así es el campo que genera una carga positiva. Pero en cambio, una carga negativa genera campo que va entrando hacia ella radialmente, es decir, en todas las direcciones. Así es el campo de una carga negativa. En el uno sale, en el otro entra. De manera que cuando yo quiera analizar una carga, digamos más Q,
Y me dicen, a ver, en este punto vamos a analizar el campo. ¿Qué hacemos? Bueno, yo sé que el campo tiene que estar sobre este eje que une a la carga con el punto. Y aquí yo digo, es positiva, el campo tiene que apuntar saliendo. En cambio, si yo tengo una carga menos Q y analizo un punto por aquí, P, yo sé que el campo tiene que estar sobre la línea que une al punto con la carga, pero como es negativa, va a ir apuntando hacia la carga. Ese va a ser el campo. Esa es la principal aportación en la parte de interpretación de esta expresión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, aquí decimos que cargas positivas generan campo saliendo radialmente de ellas y las negativas generan campo entrando radialmente a ellas. ¿Estamos? Vamos a cerrar esto aquí. Una observación importante. Ahora, conjuguemos estas dos ideas porque tienen que funcionar tanto de manera individual como si se asocian. ¿Qué pasaría si yo tengo una carga más Q1 y una carga menos Q2? Deberíamos tener una fuerza de atracción, eso nosotros ya lo sabemos. Veamos si esto es así. Consideremos primero el campo que genera cada una. Si yo me quedo solo con Q1, Q1 va a ser carga fuente para el punto donde está la carga 2. Es decir, desaparecí la carga 2. ¿Cómo genera campo Q1 en el punto P sub 2? Como es positiva, tiene que ser un campo saliendo. Entonces yo voy a decir que ese es el campo que genera la carga 1. Y ahora al revés. ¿Qué pasaría si en lugar de haberme llevado la carga 2, me llevo la carga 1 y la carga 2 se convierte en la carga fuente? ¿Cómo genera campo la carga 2 en el punto donde estaba Q1? Como es negativa, genera un campo entrando hacia ella, E2. Este campo E1 es el que actúa sobre la carga 2 y este campo E2 es el que actúa sobre la carga 1. Entonces voy a dibujarlos allá arriba. E1 es el campo que actúa sobre la carga 2 y que es generado por Q1. Y E2 es el campo generado por Q2 y que actúa sobre la carga 1. Por lo tanto, cada una de estas cargas va a responder a ese campo que está sobre ella. ¿Cómo responde cada una? Bueno, ahora vamos al otro análisis. Nosotros habíamos dicho que cargas positivas experimentan fuerza a favor o en contra del campo. Esta carga Q1 positiva, ¿cómo va a responder a este campo E2? ¿Con fuerza a favor o en contra? ¿Qué habíamos dicho? Miren acá. Una carga positiva experimenta fuerza a favor. Quiere decir que esta carga ve este campo y ¿cómo reacciona? Fuerza para allá. Y ahora al revés. Una carga negativa que está viendo este campo hacia la derecha, ¿cómo responde a ese campo? Experimentando una fuerza en contra del campo. Y definitivamente esto es lo que esperábamos. Un par de fuerzas, acción-reacción, pero que sean de atracción. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. A ver, Alex dice que no entendí. ¿Te refieres a esto de aquí, Alex? Ya, a ver, imagínate una pelea entre Pepito y Juan.
Entonces se están dando de puñete, están ejerciendo fuerzas de acción-reacción. El uno golpea, el otro responde. ¿Quién actúa sobre la humanidad de Juan? La fuerza de Pepito. ¿Y quién actúa sobre la humanidad de Pepito? La fuerza de Juan, ¿verdad? Ya. Si nosotros decimos tenemos dos cargas, Q1 y Q2. Estas dos cargas sabemos que se tienen que atraer porque son de signos opuestos. ¿Quién genera la fuerza sobre Q2? El campo que genere Q1. Entonces yo digo Q1, Q2 no está, solo está Q1. ¿Q1 genera un campo? Sí, como es positiva, el campo sale para allá. Ese es el campo que genera ¿quién? Q1. Pero resulta que ahora yo hago aparecer mágicamente a Q2 aquí y Q2 ve a este campo y tiene que reaccionar porque es una carga. Entonces, ¿cómo reacciona una carga negativa ante un campo externo? Experimentando fuerza en contra del campo. Para acá es la fuerza que actúa sobre Q2. Pero ¿quién generó esta fuerza? Q1. Ahora vamos al revés. Q2 es una carga negativa y Q1 estaba aquí en este punto. Como es negativa, genera un campo E2 que entra hacia ella. Si de repente yo hago aparecer mágicamente a Q1 en este punto, como Q1 es positiva, va a experimentar una fuerza a favor del campo que actúe sobre ella, para acá. Y resulta que efectivamente estas fuerzas están como deberían ir. Y ahí hemos demostrado cómo funcionan los dos, no sé si llamarlos principios, pero estos dos análisis son válidos según lo que estamos observando acá. Listo. Vamos ahora, a ver si no se me escapa ninguna idea ahí. Entonces, como resumen, el campo eléctrico es una propiedad que adquiere el espacio alrededor de cualquier objeto cargado, cualquier partícula cargada. Eh, de manera que una carga modifique esas propiedades alrededor de ella asignándole a cada punto un campo. Si en uno de esos puntos alrededor yo pongo otra carga, esta carga va a responder a la primera e interactúan. Entonces, para que puedan interactuar dos partículas, ambas tienen que estar cargadas, por lo que acabamos de decir hace un momento. Para que interactúen, las dos tienen que cruzar, por decirlo de alguna manera, campos. El campo de la una actúa sobre la 2 y el campo de la 2 actúa sobre la una. Cada una responde a esos campos externos experimentando una fuerza. Y esta fuerza puede ser de atracción o repulsión. Una carga positiva reacciona a un campo externo experimentando fuerza a favor del campo. Una carga negativa reacciona a un campo externo experimentando fuerza en contra del campo. Una carga positiva genera campo saliendo de ella y una carga negativa genera campo entrando hacia ella. Y ya que estamos hablando de campos, podríamos también extender lo que habíamos mencionado antes sobre el principio de superposición. Ahora sí lo voy a anotar aquí. Principio de superposición. Supongamos que nosotros tenemos un sistema de varias cargas. Por ejemplo, aquí tenemos una carga Q1 positiva, Q2 negativa, Q3 positiva. Ya, y tenemos un punto por acá. Entonces, supongamos esto así. Supongamos que las cargas están en las esquinas que se muestran de ese rectángulo. Aquí tenemos un lado A y acá un lado B. Y nosotros queremos saber el campo eléctrico en el punto P. Miren, importante lo que acabo de decir. El campo eléctrico se determina para un punto, que sería esta esquina que está libre. Entonces, ¿cómo se plantea el campo en P?
Entonces, nosotros habíamos dicho que el campo eléctrico en un punto era una propiedad de ese punto aportado por todas las cargas que lo rodean. ¿Cuántas cargas rodean al punto P? ¿Cuántas cargas rodean al punto P? Vamos, los leo, los escucho. ¿Cuántas cargas rodean al punto P? Hay tres cargas. Entonces yo puedo decir que el campo en el punto P es la suma vectorial, porque el campo es un vector, del campo que aporta la carga 1 en ese punto, más el campo que aporta la carga 2 en ese punto, más el campo que aporta la carga 3 en ese punto. Y aquí nuevamente yo tengo dos formas de abordar esto, de forma escalar o de forma vectorial, porque nosotros habíamos dicho que el campo vectorialmente tenía esta forma, KQ sobre R cuadrado, R unitario, que ya sabemos que esto se puede traducir por la definición de vector unitario en KQ sobre R al cubo por el vector posición, pero ya no unitario. Y este vector va de la carga, obviamente que sería la carga fuente, al punto de análisis. Eso si lo quiero analizar vectorialmente. Y si lo quiero analizar escalarmente, simplemente utilizo la magnitud del campo y lo que hago es anotar yo mismo las direcciones. Repito, cuando usted tenga una distribución sobre el plano, yo le recomiendo que haga lo de la magnitud. Por ejemplo, digo, a ver, Q1 es positiva. Como es positiva, va a generar campo entrando o saliendo de ella. Al ser positiva, genera un campo hacia afuera de ella. Quiere decir que este es el campo E1. ¿Estamos? Q2 es negativa, por lo tanto va a generar un campo entrando hacia ella. Así va E2. Y Q3 es positiva, va a generar un campo saliendo de ella. E3. Y lo que voy a hacer luego es hacer esta suma. ¿Cómo la hago? Calculo las magnitudes y luego descompongo. Seno, coseno para X, para Y. Entonces, hallo la sumatoria de campos en X, hallo la sumatoria de campos en Y. Esa es una forma. Y la otra, ¿cuál sería? Ir planteando esto. O sea, sería así. EP, K por Q1 sobre R1 al cubo por R1 vector. ¿Cuál sería el R1 vector? El vector que va de la carga 1 al punto. Es decir, este vector de aquí. ¿Qué sería E2? K por Q2 sobre R2 al cubo por R2 vector. ¿Cuál sería el R2 vector? El vector que va desde la carga hasta el punto. Y lo mismo para Q3. K por Q3 sobre R3 al cubo, R3 vector, donde ese vector R3 sería el que va de la carga al punto. Ten en cuenta que aquí yo sí ingreso los signos de las cargas. Si son positivas, ingreso más, si son negativas, ingreso menos. Si yo hago lo de la magnitud, en ese caso yo debería utilizar simplemente el valor absoluto de las cargas. Es lo mismo, Alex, es lo mismo porque cuando tú te quedas con la expresión del campo, que es sobre R cuadrado, igual que en la fuerza, porque la fuerza también es sobre R cuadrado, la magnitud. Pero lo que nosotros hicimos fue reemplazar el vector unitario. Y el vector unitario es vector sobre módulo. De ahí, de este R que se multiplica con este R cuadrado, aparece el R al cubo. Aquí no lo puse. Aquí no lo puse yo. Déjeme corregir. Aquí es R al cubo. Sí, aquí miren que corregí esto. Lo que hice fue reemplazar
esto como R vector sobre magnitud. Y al multiplicarse por R cuadrado queda R al cubo. Ahí sí. Déjeme. Listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya el resto es meter los numeritos ahí. En eso no nos vamos a detener de momento, porque la idea es que esta primera parte sea más que nada para el análisis teórico. Pero dejo presente esto porque en las preguntas teóricas también es importante tener en cuenta esta idea del principio de superposición y las simetrías y todo lo demás. Por favor, preguntas. Listo, vamos entonces ahora a revisar líneas de campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Quiero que usted se tome un minuto para leer qué son las líneas de campo eléctrico y cuáles son las características con las que deben cumplir. Y luego de eso pasamos a discutirlas y analizar algunos ejemplos. Por favor, tómese un minuto para ello. Observe lo que dice allí. Listo. ¿Qué me dice la teoría de líneas de campo? En primer lugar, ¿qué son líneas de campo? Son aquellas que se utilizan para representar o para ilustrar de manera gráfica el comportamiento del campo eléctrico en una región del espacio, que me permiten ilustrar o representar cómo se comporta el campo eléctrico en una determinada región. Entonces, cada gráfico de líneas de campo resulta de exclusiva interpretación para el contexto en el que es planteado. Si yo reviso un gráfico por un lado y luego reviso un gráfico por el otro, no necesariamente están hechos bajo la misma eh, por decirlo de alguna manera, escalas o convención de ciertos aspectos específicos, pero en general hay reglas que se deben cumplir. ¿Cuáles son las reglas que deben cumplir las líneas de campo eléctrico? Primero, las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Y aquí nosotros tenemos una representación. Observe esto. Aquí nosotros tenemos que de una carga positiva las líneas salen
y llegan a las cargas negativas. Por acá también lo mismo, sale de una positiva, llega a una negativa. ¿Qué va a ocurrir si es que las cargas, por ejemplo, son de la misma magnitud? Supongamos que nosotros tenemos aquí más Q y menos Q. Bueno, entonces ese gráfico de líneas de campo va a ser simétrico, algo más o menos así. Algo más o menos así. Pero nuevamente enfatizamos el hecho de que deben salir de las positivas las líneas y llegar a las cargas negativas. En ocasiones se dice que que las cargas positivas son fuentes de líneas de campo. Ojo, no estamos hablando de fuentes de campo, las dos son fuentes de campo, pero decimos que las cargas positivas son fuentes de líneas de campo y usted también va a encontrar ocasiones en que a las cargas negativas se les llama sumideros de líneas de campo. Estamos. Eh, ¿Qué otra característica deben cumplir estas líneas? La densidad de líneas de campo en una determinada región es proporcional a la magnitud del campo en esa región. ¿A qué nos referimos con densidad de líneas? Nos referimos específicamente a la manera en que están agrupadas, si se ven muy pegaditas o muy distantes. Si están muy pegadas, en comparación a otras regiones de ese mismo gráfico, decimos que el campo es más intenso allí que donde están lejanas o dispersas. Eso es a lo que se refiere este segundo punto. Por ejemplo, si yo trato con una carga puntual y yo me enfoco en la distancia a la que están separadas las líneas aquí, cerquita de la carga, y luego veo la distancia a la que están separadas acá lejos, ¿qué me da a entender eso? Que mientras más lejos yo estoy de la carga puntual, ¿qué le pasa al campo? Se hace más débil o se debilita. ¿Estamos de acuerdo? Su magnitud disminuye conforme me alejo. Si yo analizo, por ejemplo, este par de líneas de cargas, observo que aquí en medio no se han dibujado líneas. ¿Qué querría decir una región en la que no se dibujan líneas? Asimismo, a partir de esta idea de que mientras más pegadas, el campo es más intenso. Si no hay líneas, ¿qué representaría? Que el campo tiende a ser ¿cuánto? Vamos chicos, necesito su colaboración porque necesitamos terminar antes de las 6 que se me va la energía y depende mucho de ustedes que alcancemos a revisar también las preguntas y respuestas. Si no, no vamos a alcanzar eso y solo revisaremos la teoría. Si estamos diciendo que la densidad, la agrupación de líneas es proporcional a la magnitud del campo, ¿qué pasaría con el campo en esta región donde prácticamente no se dibujan líneas? El campo tiende a ser cero. Claro, porque si yo tengo una carga positiva, digamos uno, esta genera un campo para acá, saliendo. Y esta carga 2 genera un campo para acá. Y en algún punto, en el medio, si son iguales, se van a anular estos campos y el campo va a dar cero. Así que tiene todo el sentido del mundo. Eh, si yo comparo aquí, por ejemplo, esto y les pregunto, ¿dónde el campo es más intenso? ¿En este punto B o en este punto A? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué campo es más intenso? ¿El campo en A o el campo en B? El campo en A es más intenso porque ahí las líneas están más pegadas que en la región donde se encuentra B. Siguiente característica, el campo en un punto por el que pasa una línea es tangente a dicha línea. Si a mí me dicen, ¿cuál es el campo en este punto? Por ejemplo, A. A, yo voy a decir, bueno, la línea viene en este sentido, ¿verdad? Entonces el campo tiene que ser tangente a esa línea. El campo va para acá. Si me dicen, ¿hacia dónde va el campo en este punto? B. Ah, el campo va para acá, tangente a esa línea.
Si me dicen, aquí, ¿para dónde va el campo? Ah, el campo va para acá. Sí. Y así sucesivamente. 4, las líneas de campo no se cruzan. Es imposible que las líneas de campo se crucen. ¿Por qué? Bueno, consideremos dos líneas que se cruzan. Según el punto anterior, en este punto, respecto a la línea 1, el campo debería ir para acá. Y respecto a la línea 2, el campo debería ir para acá. ¿Cómo es posible que el campo en un mismo punto, al mismo tiempo, tenga dos direcciones distintas? Eso es imposible. Por lo tanto, esto no se puede. Las líneas de campo no se pueden cruzar. De hecho, para no cruzarse, es que las líneas aquí generadas por estas dos cargas positivas se deforman y se evitan para no cruzarse. De hecho, esta es una forma de reconocer. Imagínense que yo no tuviera conocimiento de los signos de estas cargas, ni las puntas de flecha, solamente las líneas como tal. Yo podría responder si estas cargas son del mismo signo o de signos opuestos. Claro, si yo veo que las líneas de una y otra se evitan, no se enlazan, no van de una hacia la otra, yo sé que son del mismo signo. No sé si positivas o negativas. Si ya veo las flechas que me dicen que van saliendo, ya sé que son positivas. ¿Y qué pasa en cambio con signos opuestos? Cuando yo veo que las líneas de la una enlazan hacia la otra, yo sé que son de signos opuestos. ¿Qué más tenemos? Las líneas, perdón, la cantidad de líneas de campo que salen o entran a una carga es proporcional a la magnitud de la carga. Esto es importantísimo. Si usted se fija y comienza a contar cuántas líneas se dibujaron para esta de la izquierda y cuántas para esta de la derecha, contará que son la misma cantidad. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que si esto es Q, esto también es Q. Tienen la misma magnitud. ¿Estamos? Aquí, si esto le llamo Q1 y a esto le llamo Q2, ¿cuál de las dos tiene mayor magnitud? ¿Q1 o Q2? Según esa gráfica. ¿A cuál se le han asignado mayor cantidad de líneas de campo? A Q1. Las que se enlazan no cuentan porque cuentan para las dos por igual. Entonces yo digo, esta no se enlaza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces hay dos líneas de campo más. Q1 es mayor en magnitud que Q2. ¿Estamos? Y aquí nosotros podríamos también observar un caso, a ver, repito, solamente rígete a lo que dice la regla. Cuentas la cantidad de líneas de campo que se le asignan a la una y a la otra. Y la que tenga más líneas es de mayor magnitud. Yo digo, las que se enlazan cuentan para las dos, así que ahí no hay diferencia. No voy a contar las que se enlazan, voy a perder tiempo. ¿Cuáles no se enlazan? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis para la carga 2. Y para uno va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho no se enlazan. ¿Cuál tiene dibujadas más líneas de campo? La carga roja, la carga uno. Entonces debe tener mayor magnitud que la carga 2, porque el número de líneas que se le asignan a una carga es proporcional a su magnitud. ¿Estamos? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 6 con la negativa. Y para la positiva son 6 más esta 7 más esta 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Qué proporción hay entre el 13 y el 2 y el 6? Es un poquito más de 2. Así que yo podría asegurar que la magnitud, si yo digo que esto es Q1 y esto es Q2, que la magnitud de Q1 es más del doble que la magnitud de Q2, porque tiene más del doble de líneas de campo asignadas. ¿Estamos de acuerdo con eso?
O para ser exactos, diríamos que la magnitud de Q1 sería 13 sobre 6 la magnitud de Q2. Ahí seríamos más exactos, porque el número de líneas que se asignan es proporcional a la magnitud de las cargas. ¿Estamos? A ver, un último caso que quisiera dejar aquí planteado, porque es importante y sobre todo va a ser bastante recurrente. Yo quiero que ustedes observen este gráfico, sobre todo esta parte de en medio. Esta parte de acá no, ya hablaremos de qué significa, pero sobre todo la parte de en medio. Pregunta, ¿qué creen ustedes o qué características creen ustedes que tendría un campo así representado con esas líneas? Vamos, los leo. Constante es igual de denso. Muy bien, Paula. Paula dice que la densidad de líneas de campo es constante. O sea, eso se traduce a que las líneas son paralelas, pero además están equidistantes. Y a ese tipo de campos, aquí nosotros, sobre todo en esta física donde ya comenzamos a trabajar tanto con el espacio y con el tiempo y a ver variedades en el espacio y en el tiempo, tenemos que distinguir entre los términos constancia y uniformidad. Cuando nosotros hablamos de uniformidad, nos referimos a una característica que se repite en el espacio. Cuando nosotros hablamos de constancia, nos referimos a que una característica se repite o no varía en el tiempo. Entonces, si algo es invariable en el espacio, es uniforme. Si algo es invariable en el tiempo, es constante. Nosotros decimos que este campo, como es el mismo en toda esta región del espacio, lo catalogaríamos uniforme o constante. ¿Cómo sería este campo? ¿Qué nombre le daría? Campo uniforme. Muy bien. Entonces nosotros decimos que este campo eléctrico es un campo uniforme. ¿Y qué significa eso? Que tiene la misma magnitud y dirección en cualquier lugar de análisis, a excepción en este caso de estas partes donde ya se deforman. Por eso les dije hace un rato, centrémonos en esta región de aquí en medio. Centrémonos aquí. Ahí el campo es uniforme. ¿Y cómo identifica un campo uniforme? Porque las líneas son paralelas y equidistantes entre sí. Listo, muy bien. Ahí tenemos la teoría de líneas de campo eléctrico. Todo eso estaba en los temas que me dijeron que les habían mandado a repasar. Entonces, ahí tenemos lo que representan las líneas. Ahora, ojo, quiero que tengan en cuenta que quiero cubrir toda la parte teórica para luego ir a las preguntas y respuestas y ahí sí vamos a estar preguntando sobre todo lo que hemos visto. Entonces tengan un poquito de paciencia en ese sentido. Dame un minutito, por favor. Sí, sí, a eso vamos. Recién vamos con líneas de campo. Eh, no sé si tengan alguna duda hasta este punto.
Si no hay dudas hasta allí, ahora sí vámonos con dipolos eléctricos. A ver, ¿qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico es una asociación de dos cargas de la misma magnitud, pero de signos opuestos, que están separados a una distancia relativamente pequeña. Es decir, se vería algo así. Una carga menos Q y una carga más Q, separadas a una distancia, llamémosle a esta distancia D. Entonces decimos que este es el eje que une al dipolo. Ojo, importante, las dos cargas tienen la misma magnitud para que sea un dipolo. Por eso es que nosotros decimos que cuando un átomo se polariza, mientras el átomo esté neutro, forma un dipolo, porque la cantidad de carga acumulada de un lado, correspondiente al núcleo, que es positiva, es más Q, y la de la nube electrónica, como está neutro el átomo, tiene que sumar menos Q. Hay moléculas que naturalmente ya tienen tendencia a formar o a actuar como un dipolo, como por ejemplo la molécula del agua. La molécula del agua está formada por un hidrógeno y dos oxígenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el uno es positivo, el otro es negativo. Quiere decir que esto actúa como un dipolo así, más o menos. Y esa característica que tiene la molécula del agua, hablando de que se le llama una molécula polar, eh, es la que le da la característica de ser un tan buen solvente. Eso lo entenderemos un poco mejor cuando hablaremos de qué es lo que hace un dipolo o los dipolos de un dieléctrico en el interior cuando actúa un campo sobre ellos. Vamos a decir que esos dipolos debilitan el campo. Y eso es precisamente lo que hace, por ejemplo, el agua cuando yo la mezclo con cloruro de sodio. Debilita el enlace eléctrico que hay entre el cloro y el sodio y hace que se disuelva la sal. Entonces, haciendo referencia a ello. Bueno, ¿qué vamos a hablar de los dipolos? Primero, un dipolo es una estructura que tiene cierta simetría. Por ejemplo, si yo tengo aquí más Q y acá tengo menos Q, separados una distancia D, hay un eje de simetría que cruza el dipolo y es un eje que cruza perpendicular a la línea que los une a estas dos cargas. Entonces vamos a ajustar esto un poquito. Ahí. ¿Qué ocurre? Que si yo analizo el campo eléctrico que actúa sobre cualquier punto sobre ese eje de simetría, el campo eléctrico va a ser perpendicular a ese eje de simetría. Repito, este eje de simetría, que es perpendicular a la línea que une a las dos cargas del dipolo, si yo analizo el campo en los puntos de ese eje, el campo siempre va a ser perpendicular a ese eje y apuntando hacia la dirección donde esté la carga negativa. Por ejemplo, si yo tomo este punto, yo digo, bueno, esta carga genera un campo así. Vamos a llamarle E más, el de la carga positiva. Pero esta otra carga también genera campo y como es negativa va a generar un campo así. Y como hay simetría, porque la distancia eh, de cada carga a este punto es la misma, entonces si yo descompongo estos campos, como son vectores, se pueden descomponer. Vamos a considerar los ejes convencionales, X y Y. Este campo en X con este campo en X de acá, ¿qué va a ocurrir? Son igualitos, pero son opuestos, se cancelan. Y entonces me va a quedar un campo resultante hacia abajo.
Y eso va a pasar en cada uno de los puntos sobre el eje del dipolo. Entonces, si nosotros bosquejásemos, déjenme usar este mismo gráfico, si nosotros bosquejásemos el comportamiento del campo del dipolo, sería algo más o menos así. Eh, Aquí el campo viene así y es el más grande de todos. Luego de eso, simétricamente comienza a decrecer hacia los costados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a mayor distancia el campo se debilita. Entonces cada vez el campo es más y más débil. Pero siempre es perpendicular ese eje de simetría y además apunta hacia el lado donde está la carga negativa. De hecho, este perfil que yo acabo de dibujar corresponde a lo que pasa aquí. Esto es un dipolo. Entonces, si yo trazo el eje de simetría sería aquí así. ¿Y cómo va el campo? Ah, tangente aquí. Viene para acá, viene para acá y es más intenso, viene para acá y es más intenso y aquí es máximo. Y así. Entonces, eso es lo que está ocurriendo allí. Pero eso no es tanto lo importante del dipolo. Lo que me interesa sobre todo es ver cómo un dipolo reacciona a un campo externo. Y aquí vamos a hacer un poquito de física mecánica, de algo que ustedes deben recordar que es el momento de torsión o simplemente el torque que actúa sobre un sistema. Entonces hablemos de dipolo en un campo uniforme. Dipolo en un campo uniforme. A ver. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos una región en la que existe un campo uniforme? A mí me dicen, ¿sabes qué? Por Diosito Santo, aquí hay un campo uniforme. No sabemos quién lo genera de momento, solamente nos interesa que ahí está. ¿Y cómo se representa ese campo uniforme? Con líneas paralelas y equidistantes. Ya. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo aquí, vamos a dibujar tres momentos del dipolo. Aquí tengo el dipolo, vamos a poner la positiva acá, la negativa acá. ¿Qué ocurre allí? Esta carga positiva experimenta fuerza. ¿Hacia dónde? A favor del campo, ya lo dijimos. Y esta carga negativa experimenta fuerza. ¿Hacia dónde? En contra del campo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero como también hemos dicho que los dos tienen la misma magnitud de carga, la fuerza sobre ambos va a ser carga por el campo externo. Es decir, esta fuerza es en magnitud la misma que la de abajo. Y como son opuestas, ¿cuál va a ser la fuerza neta sobre el dipolo? Va a ser cero. Pregunta, ¿es suficiente que la fuerza neta sobre un sistema sea cero para que el sistema esté en equilibrio? ¿Sí o no? ¿Es suficiente que la fuerza neta sea cero para que el sistema esté en equilibrio? No, porque nosotros tenemos equilibrio lineal o traslacional y equilibrio rotacional. Y a pesar de que aquí hay equilibrio traslacional, esto no se traslada, pero sí va a rotar. Es evidente que si yo jalo este lado para la derecha y este para la izquierda, esto tiende a rotar en este sentido, sentido horario sería ese, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que después de un momento yo voy a ver que mi dipolo está ubicado de esta manera. Nuevamente, ¿qué ocurre? ¿Las fuerzas han cambiado? Para nada, las fuerzas siguen siendo las mismas y por lo tanto la fuerza neta sigue siendo cero. Pero todavía va a seguir rotando, por supuesto que sí. Cuando esas fuerzas ya son inútiles para provocar rotación, cuando el dipolo se ubique de esta manera.
En este punto, ya estas fuerzas ya no contribuyen a rotación. Ahora, ¿cómo se llama el efecto que tiene una fuerza para producir rotación? Se llama torque. ¿Cómo se define el torque? Se define como brazo de palanca, cruz, fuerza. Es decir, el torque es el producto cruz entre el brazo de palanca, que es el vector que va desde el eje de rotación o pivote hasta el punto de acción de la fuerza. Entonces, si yo analizo esto, vamos a suponer lo siguiente. Digamos que aquí tengo la dirección del campo, solo voy a dibujar una línea y voy a tener el dipolo aquí. Entonces aquí está actuando F, y aquí está actuando F, y esto de aquí sería la magnitud del brazo de palanca, aquí sería D medios, y la magnitud del brazo de palanca para acá también sería D medios. Ahora, como vector, este brazo de palanca apunta hacia allá. Por lo tanto, yo necesito el ángulo de aquí. Entonces yo digo, a ver, el momento de torsión asociada a la fuerza que actúa sobre la carga positiva es D medios, es R, por la fuerza F, que es la carga del dipolo por el campo externo, por el seno de ese ángulo que aparece allí. Muy bien. Pregunto, ¿es simétrico el efecto que tiene la fuerza F sobre la positiva y sobre la negativa? ¿Hay simetría? ¿Dirían ustedes que el torque con el que contribuye la fuerza que está actuando sobre la negativa es igualito a este? Miren, es el mismo brazo de palanca, la misma magnitud de fuerza, E por Q, y el sentido de giro también lo provoca hacia allá. Entonces, el efecto va a ser el mismo. Y yo puedo decir que esto también es de medios. Y si ya lo quiero poner como vector, ¿en qué sentido estamos haciendo rotar? Sí. Y cuando nosotros hacemos rotar de esa manera, si usted sigue con sus dedos, como que enrosca una tapa, siga con sus dedos este sentido de giro y estire su pulgar. ¿Hacia dónde apuntaría su pulgar? Entrando a la pantalla. Repito, con sus dedos sigue este sentido de giro como que está enroscando una tapa y su pulgar va a apuntar hacia la pantalla. Esa va a ser la dirección del torque. Quiere decir que el torque es un vector que en este caso está entrando a la pantalla. ¿Cuál sería el torque total sobre el dipolo? Bueno, sería dos veces esto de aquí, por lo tanto sería Q por D por E por seno del ángulo. Y en física, nosotros solemos definir para contraer algunos resultados, solemos definir algunos aspectos en función también de ciertas simetrías que se dan con otros aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, aquí, Q por D. Ese Q por D yo lo voy a definir algo que se llama momento dipolar eléctrico. ¿Qué es el momento dipolar eléctrico? Es un vector que aparece representando al dipolo, que se representa con la letra P y tiene la magnitud Q por D, la carga de las partículas del dipolo por la distancia que las separa. Y tiene una dirección. ¿Qué dirección? Va de la carga negativa a la carga positiva. Así va el vector momento dipolar. Y resulta que este ángulo θ sería precisamente el ángulo entre el momento dipolar y el vector campo. Por lo que aquí el momento de torsión sería
P por E por seno del ángulo. Bueno, esto va a ser entonces P cruz E. El torque sobre un dipolo sobre el que actúa un campo eléctrico uniforme es el producto cruz entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. ¿Qué es el momento dipolar eléctrico? Es un vector que va de la carga negativa a la positiva y cuya magnitud es la carga por esa distancia. Tómese un minuto, observe lo que hemos planteado, digiera lo que hemos dicho aquí. Si tiene preguntas, que debería tener preguntas, muchísimas, creo yo, haga las preguntas ahora. Tómese un minuto para eso, por favor. A ver, dice, es una muy buena pregunta, Bruce. Dame un par de minutos para desarrollarla. A ver, vamos resumiendo. Nosotros hemos dicho que si tenemos dos cargas que son de la misma magnitud y signos opuestos y están separadas una distancia muy pequeña a la que le hemos denominado D, a esto lo vamos a denominar dipolo eléctrico. Y además, para cada dipolo eléctrico se define un vector que va de la carga negativa a la positiva. Ese vector es P y se le llama momento dipolar eléctrico. ¿Qué magnitud tiene el momento dipolar eléctrico? La carga por la distancia. Si ese dipolo yace en presencia de un campo eléctrico uniforme, el campo eléctrico va a producir fuerza sobre esas cargas y como sabemos que el campo es uniforme y las cargas son las mismas, la fuerza sobre ambas es igual, pero de direcciones opuestas. Entonces yo puedo decir que la fuerza neta sobre el dipolo es cero. Sin embargo, hay torque y ese torque se va a poder calcular como el producto cruz entre el momento dipolar y el campo, lo que significa que la magnitud del torque va a ser carga por distancia por el campo eléctrico por seno del ángulo que forma P con E. Nosotros sabemos que este número es máximo ¿cuándo? ¿Cuándo el torque es máximo? Cuando el ángulo es 90, es decir, el torque es máximo cuando el momento dipolar es perpendicular al campo eléctrico. Pero también habíamos dicho que este dipolo gira de esta manera. Y cuando llega aquí, sus fuerzas ya no son efectivas para hacer torque, lo que significa que el torque en esta posición debería valer cero. Veamos si es verdad. ¿Qué pasa si el momento dipolar se alinea con el campo externo? ¿Qué ángulo forman los dos vectores? Cero. ¿Y cuánto vale el torque si el ángulo es cero? ¿Seno de cero? Torque cero. Ahora, es una muy buena pregunta la que hace Alex, perdón, la que hace Bruce, porque Bruce dice, profe, cuando se alinea con el campo queda en reposo. No, tiende al reposo.
pero no llega al reposo. Decimos, eso le llamamos en física, que llega a una condición de equilibrio estable, pero no, no queda exactamente en reposo. ¿A qué me refiero? Como esto viene girando, cuando el torque se hace cero, deja de acelerar angularmente, no hay aceleración, pero esto llevaba una velocidad angular. Por lo tanto, ¿qué ocurre por esa inercia? Se pasa un poco de la alineación. ¿Qué va a hacer el torque? Tratar de devolverlo. Pero asimismo, cuando lo devuelve, lleva una velocidad. ¿Qué hace? Se pasa un poco del equilibrio y así comienza a oscilar. De hecho, comienza a describir un movimiento armónico simple. Eso sí y eso se queda indefinidamente si es que no hay ningún tipo de pérdida. Si hubiese algún tipo de pérdida de energía, eventualmente sí se quedaría quieto, alineado con el campo, pero en general no. Sin embargo, ahí no es tan necesario hilar fin. ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta a tu consulta, Bruce? Listo. Eh, Finalmente, eh, ya que nosotros sabemos cómo queda definido el torque sobre un dipolo cuando el campo es uniforme, eh, alguien está obligando al dipolo a rotar, o sea, alguien ajeno a este sistema de campos y todo lo demás. No, ¿verdad? El dipolo gira espontáneamente buscando alinearse con el campo. Esa es su naturaleza, digámoslo así. El dipolo quiere estar alineado con el campo. El dipolo quiere estar alineado con el campo, porque esa es su condición de equilibrio estable. Lo que decía hace un momento, si el dipolo está aquí y el campo está aquí, y yo lo giro ligeramente, él vuelve acá. Pero si estuviera en contra del campo, eso está en una condición de equilibrio inestable. Ahí no hay torque, por lo tanto no gira. Pero si yo lo moviese un poquito para arriba o un poquito para abajo, está en equilibrio inestable porque ahora va a buscar girar hasta alinearse. Estamos, a diferencia de lo que hace acá. Eh, Ahora, ahí tiene que haber algún tipo de proceso energético. ¿Por qué? Porque si hay torque, hay aceleración. Si hay aceleración, se está ganando velocidad angular. Y si se está ganando velocidad angular, la rapidez angular afecta la energía cinética rotacional. Y de algún lado tiene que estar saliendo esa energía cinética, conservación de la energía. Entonces podemos hablar de que aquí, en un dipolo que está en presencia de un campo, dependiendo de su posición, tiene que asociar o almacenar algún tipo de energía potencial. Entonces vamos a hablar de la energía potencial de un dipolo en un campo uniforme. Y esta fórmula es muy sencilla de recordar. Si yo me aprendo la del torque, que es P cruz E, la energía potencial del dipolo va a ser menos P punto E. Primero, es un producto punto porque la energía tiene que ser un escalar. Y segundo, ¿qué significa este negativo? Bueno, esa explicación también es bastante accesible. ¿Qué le pasa a la energía potencial cuando yo dejo libre a un sistema para hacer lo que quiera hacer, lo que se le dé la gana? Bueno, la energía potencial siempre va a disminuir. Y eso ocurre. Si yo dejo libre un dipolo para que gire y se alinee con el campo eléctrico, conforme se va alineando al campo eléctrico, su energía potencial va disminuyendo. ¿Y por qué? Porque tiene que ir aumentando su energía cinética. Entonces, esto es exactamente un análisis de conservación de la energía. A mí me pueden decir, por ejemplo, hay un dipolo con cargas así, Q, separadas a una distancia D, formando un ángulo
de 30 grados con la vertical y hay un campo eléctrico E hacia la derecha. Y me dicen que se libera. Cuando me dicen se libera, significa que parte del reposo, el dipolo. Y me piden cuál es la velocidad angular máxima que alcanza el dipolo. Bueno, la velocidad angular máxima, el dipolo aumenta. A ver, dice, profe, la potencial se relaciona con la altura normalmente. A ver, entendamos bien el concepto de energía potencial. La energía potencial es un tipo de energía que tienen los sistemas, como su nombre lo indica, que tiene el potencial o está disponible o está ahí accesible para convertirse en otro tipo de energía, principalmente cinética, cuando el sistema queda en libertad. Entonces, no necesariamente tiene que ser potencial gravitacional. De hecho, hay energía potencial elástica, hay energía potencial gravitatoria, hay energía potencial eléctrica. En este caso, estamos hablando de un tipo de energía potencial eléctrica, de un sistema que cuando se deja libre, se mueve. Por lo tanto, debe tener un potencial energético almacenado disponible para convertirse en cinética y que eso es lo que está pasando. Por eso decimos que aquí hay un tipo de energía potencial en el dipolo, pero no tiene que ver con la gravitacional. Eh, Les mencionaba que como me están pidiendo la angular máxima, obviamente la rapidez angular aumenta mientras hay aceleración angular en este caso. Entonces yo llego al máximo cuando ya deja de haber aceleración angular. ¿Y cuándo deja de haber aceleración angular? Segunda ley de Newton, cuando, bueno, primera, cuando el torque se hace cero, la aceleración angular se hace cero y la rapidez angular llega a su valor máximo. Yo digo, perfecto. Cuando el torque se hace cero, cuando el dipolo queda acá así. Aquí tenemos el momento dipolar para acá. Y acá tenemos el momento dipolar para acá. Entonces, listo. ¿Qué podemos hacer un análisis de energías? La energía al inicio tiene que ser igual a la energía al final, porque no se pierde energía. Es un sistema conservativo. Solo que al inicio la cinética es cero y sí hay potencial. Y al final tengo esto. Entonces, comencemos. Al inicio hay potencial. ¿Cómo era la potencial? Menos P punto E. ¿Cómo es el producto punto? P es Q por D. El campo es E. Y como es producto punto, es por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo hay entre el campo y este vector P? ¿Qué ángulo habría ahí al inicio? 120, ¿verdad? La cinética final, como es rotacional, es un medio, vamos a asumir que conocemos I, no nos vamos a complicar por eso. El momento de inercia por W cuadrado, que es el que buscamos. Y la potencial final sería menos Q por D por E por coseno de cero, que es 1, porque ahí están alineados. Entonces simplemente toca despejar. Esto sería, pasando al otro lado y sacando factor común, E por Q por D, 1 menos coseno de 120, U medio de I por W cuadrado. Así que despejando W sería 2 veces E por Q por D, 1 menos coseno de 120 sobre el momento de inercia, asumiendo que todo eso lo conocemos. Finalmente sacamos la raíz. Lo único que hicimos fue plantear conservación de la energía
y despejar lo que quería despejar, que era W. Esto es un proceso típico y miren qué sencillo. Ahorita lo he hecho algebraicamente, pero ustedes pueden meter los números si les dan los datos. Pero es sencillo porque siempre es lo mismo. Entonces ahí sí, importante que me deberían dar el momento de inercia o las masas de las partículas, pero en general es esta la estructura de un problema de este tipo. No sé si tienen preguntas hasta allí, alguna duda, alguna consulta. A ver, con esto hemos terminado de cubrir toda la teoría de esta primera unidad. Creo que no se ha escapado ningún detalle y hemos explicado muy específicamente y particularmente cada cosa. Yo les pregunto a ustedes si les parece mejor que la parte de preguntas y respuestas yo suba ese contenido como material pregrabado, porque ahorita en 40 minutos no alcanzamos a hacer mucho como quisiéramos y más bien me serviría a mí para dejar subiendo la clase y habilitarles un par de videos donde haya el análisis de preguntas y respuestas y incluso ahí tengo eh, unas preguntas también en una plataforma que yo tengo diseñada y con eso también se pueden ayudar para repasar la teoría. Eh, ¿Les parece bien eso? Y pasarles de una vez ahorita el PDF y dejar subiendo la grabación y todo, porque a las 6 se me va la energía. Entonces creo que ahí utilizaríamos mejor ese tiempo. Ya pues chicos, entonces ya durante esta semana, espero el día de mañana poder enviarles ya el cronograma de lo que será el curso. Sigan pasando la voz a sus compañeros, difundiendo. Yo sé que a veces es difícil que todos converjamos en el mismo horario por esto de los cortes, pero sí es importante. Ahorita todavía la materia está suave. Cuando comiencen las primeras evaluaciones, ahí van a ver que la gente se comienza a asustar porque la materia es pesada. Entonces, eh, si usted sí se está interesando en lo que es el curso, puede escribirme a hacer consultas y si quiere hacer el registro de una vez también puede empezar a hacerlo. Entonces, estamos en contacto, chicos, cuídense, les agradezco mucho por su tiempo, que tengan una buena tarde, pasen bien. Recording stopped.